Hola amigos, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de civismo digital. Hablar de civismo digital es hablar de normas de convivencia y hablar de civismo. Las normas de convivencia es tan necesario e importante aprenderlas como lo es el aprender a leer y el aprender a escribir. Gracias a la puesta en práctica de los valores de la norma de convivencia como el respeto, la empatía, la honestidad y la verdad, nos permite a cada uno de nosotros desenvolvernos en nuestro entorno con manera muy armoniosa. En cuanto al civismo, el civismo viene a ser el conjunto de normas, leyes y pautas de comportamiento dentro de una sociedad. Hablar de civismo es referirse a toda aquella conducta que favorece la buena relación entre individuos dentro de un marco social. Las bases del civismo son el urbanismo, la cortesía, el respeto y la educación. Entonces, como hemos mencionado anteriormente, el entorno digital no es muy diferente de cualquier otro, por lo que se hace necesario y responsabilidad de cada uno de nosotros que traslademos todos los valores de la norma de convivencia y todo lo que se involucra el civismo hacia el entorno digital. Hablar de civismo digital es poner sobre la mesa una estrategia que debe incluirse en la enseñanza, en la escuela, en donde la escuela es la guía y la familia viene a ser el soporte. Entonces es fundamental familia como también escuela. Es necesario concienciar, interiorizar desde los niños a los adolescentes y también a los adultos respecto a sus derechos y a sus deberes tanto en lo real como en lo digital, haciendo énfasis en lo que refiere a la consecuencia de sus actos. Hablando de civismo digital, vamos a hablar también acerca de un estudio que viene realizando Microsoft. Microsoft viene realizando un estudio respecto al índice de civismo digital. Hoy, en el año 2020, en febrero, presentó su último estudio realizado en el 2019. Ese estudio, ¿qué evalúa? Evalúa las conductas de riesgo ejercidas en cada sociedad. ¿Qué mide? Mide la percepción de seguridad en línea de las personas y exposición a riesgos. ¿Cómo se mide esta escala en el índice de civismo digital de Microsoft? Es una escala del 0 al 100, donde el país que tiene menor porcentaje es el país con menor índice de incivilidad digital y el país que tiene mayor porcentaje es el país con mayor índice de incivilidad digital. Entonces, ¿a quiénes se aplicó este estudio? Este estudio se aplicó en 25 países, a adolescentes como adultos. Adolescentes en las edades de 13 a 17 años y adultos desde los 18 a 70 años. Con este índice de civismo digital realizado por Microsoft, se reveló lo que es la incivilidad global en los 25 países estudiados. La tasa de incivilidad global es del 70% y manifiestan que esta tiende a crecer. Donde manifiesta también ese estudio que los tres impulsores de incivilidad global son la apariencia física, la afinidad política y la orientación sexual. Y además de manifestar que mayormente esto ocurre en las redes sociales a través de un 66%. En el caso del Perú existen 5 riesgos a los que se hayan expuesto las personas o los peruanos cuando interactúan en las redes, como es el contacto no deseado, 2, están propensos a fraudes o engaños, 3. Están propensos a lo que es el sexting o el sexo no deseado, como también 4. Al trato de manera discriminatoria y 5. Al trolling. En el tema del trolling me voy a detener un poco a explicar. Trolling viene desde la época griega para referirse a seres mitológicos, ¿no? Monstruos mitológicos. Sin embargo, actualmente el sinónimo de trolling viene a ser agresión cibernética, ciberbullying o acoso virtual. Muchos utilizan el trolling según un estudio de la BBC Mundo por diversión, por aburrimiento o por venganza. ¿Pero qué refleja el uso del trolling en nuestro país y en cualquier otra parte del mundo? Reflejan discursos de odio. Y como nosotros sabemos y hemos tenido seguramente algún conocimiento cercano de esto, el trolling tiene consecuencias. Lamentablemente esto puede llevar hasta el suicidio. Este es un caso de una niña de 13 años en Estados Unidos quien era víctima de trolling por su vecino a través de la red. Y la niña terminó suicidándose. Entonces, a través de estas situaciones, nosotros tenemos que ser conscientes, trasladar nuestros valores de la norma de convivencia y del civismo hacia la red, por favor. Eso tenemos que trabajar, eso tenemos que hacer. Entonces, en el caso del Perú existen 5 riesgos más dolorosos a los que se exponen los peruanos. El 75% se expone al riesgo de su reputación personal, el 71% a la misoginia, el 66% hacia su reputación profesional y el 66% al acoso en línea y por último el 65% hacia actos de discriminación. El panorama en Latinoamérica no es tan alentador, pero sin embargo tenemos también
en los países como Reino Unido, que es el país que ocupa el primer puesto, no porque no exista el incivismo digital, sino porque es el país que tiene la tasa menor de incivilidad digital, con el 52%. Luego le siguen los Países Bajos con el 53%, luego sigue Alemania con el 58%, Malasia con el 59% y Estados Unidos con el 60%. En el caso de Sudáfrica, el nivel de incivilidad digital llega al 83%. Cuando nosotros aterrizamos a América Latina, lamentablemente nuestro país es el país con mayor índice de incivilidad digital, alcanzando el 83%. Por debajo están otros países como Brasil, Chile, Argentina, quienes ocupan porcentajes menores al 79%. Entonces, Microsoft, ¿qué recomienda ante estas situaciones? Hace unas recomendaciones como, por ejemplo, hacer uso de la empatía. No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Hay que saber respetar las diferencias. Como nosotros sabemos, en el ambiente real en que nos desenvolvemos, nosotros tenemos que ser empáticos, no podemos ser intolerantes o pelear con las personas o insultarlas porque piensan distinto que nosotros. Igual se sugiere hacer en las redes. Asimismo, se sugiere de parte de Microsoft hacer una pausa antes de contestar cualquier tipo de agresión para así pensar de mejor manera y disminuir la tasa de violencia en redes. También Microsoft termina esto con una frase que dice respeto y dignidad en línea. Dignidad hacia la persona, hacia su reputación, hacia su ética, al ser humano y a su valor como tal. Entonces, ¿qué pasa en el Perú? En el Perú, ¿qué pasa, no? Nosotros tenemos que tener en cuenta que la cultura incide en la conducta de las personas. Entonces, tenemos que aprender educación cívica, familia y escuela es fundamental. Y recordar que una persona que tiene conductas positivas, que conoce sus deberes y que conoce sus derechos, genera a su alrededor un entorno, un ámbito positivo, según las palabras del filósofo Fernando Savater, quien también dice que debemos practicar la reflexión ética. La reflexión ética no es sino otra cosa que la empatía. No hagas a otro lo que no quieres que hagan contigo. Y si bien es cierto, el ser humano hace uso de su libertad, la libertad no quiere decir que hagas lo que se te dé la gana. La libertad se aplica dentro de un determinado entorno o contexto donde tú puedes elegir y eso que eliges no tiene por qué hacer daño o afectar la tranquilidad del resto. Con esto los dejo, amigos, nos vemos la siguiente. Gracias.